Sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué es un delegado? Sí, este tema lo vimos el miércoles pasado, les comenté, seguro que el jueves lo repasaron con eventos. Sí, es este tipo especial que nos permite encapsular referencias a métodos, ¿sí? Y eso nos permite dos cosas. Uno, pasar métodos como parámetros de otros métodos, ¿sí? O de un constructor, como pasa con los hilos. Y invocar a ese método desde otra parte del código, ¿sí? A destiempo, o sea, no en tiempo real, sino, por ejemplo, cuando se haga el thread start, como hace la clase thread, ¿sí? O sea, cuando ocurre algo, bueno, yo ya tengo esa referencia al método y lo puedo ejecutar. O como hace el sort de las listas, ¿sí? Uno le pasa una referencia a un método que va a servir para comparar los elementos de la lista y cuando llames al sort va a llamar las veces que necesite ese método y va a ir ordenando con un algoritmo de ordenamiento interno que tiene los elementos de la lista. Entonces, el delegado lo que nos permite es eso, ¿sí? ¿Qué papel juega el tipo de retorno y los parámetros en la declaración del delegado? Bueno, sabemos que no son simples punteros a un método, sino que además de ser orientados a objetos, porque encapsulan dentro del delegado el objeto al que hace referencia ese método o donde vamos a ejecutar, la instancia donde vamos a ejecutar ese método, sino que además tiene seguridad de tipos, como casi todo en C#, que es los métodos a los que referenciemos con un determinado delegado tienen que tener la misma firma que el delegado, es decir, el mismo tipo de retorno y los mismos parámetros de entrada. ¿Y en qué se diferencian los delegados de los punteros a función? Bueno, en eso que acabo de decir. ¿Sí? ¿Delegados? ¿Dudas? Mauri, no me quedó claro recién lo que explicaste del papel y que juega el tipo de retorno. ¿Lo puedes explicar de vuelta, por ¿Viste favor? que cuando declarás, cómo declaramos un delegado? Public, delegate, tipo de retorno, nombre del delegado, parámetros de entrada. Se parece mucho a la firma de un método, solo que tiene delegate atrás, ¿sí? Después del modificador de visibilidad. Ese tipo de retorno, esos parámetros de entrada en la declaración del delegado, le dan seguridad de tipos al delegado. Es decir, que cuando yo referencio un método con ese delegado, el método tiene que tener la misma firma, es decir, tener el mismo tipo de retorno y los mismos tipos y orden de parámetro de entrada que el delegado. Ok. ¿Seguro? ¿O querés que lo explique de nuevo? No, está bien, al tener, digamos, al tener el tipo delegado, en este caso, otorga seguridad de tipo para establecer que sea mismo parámetro de entrada y mismo tipo de retorno. Que los métodos que vamos a referenciar con Que ese los métodos que vamos delegado. a utilizar. O sea que no puedes escaparte de eso que ya está asegurando el delegado con la firma. Exacto. Por eso, en el caso de hilos, que el constructor recibe dos tipos de delegados, uno es thread start y el otro es parametrize thread start, uno puede o pasar un método que devuelva void y no reciba nada, o en el caso del parametrize, un método que no devuelva nada, es decir, void, y reciba un object, un solo parámetro de tipo object. ¿Se acuerdan que teníamos esa limitación porque trabaja solamente con esos dos delegados? Después uno puede, algo que no hacemos acá, pero uno podría declarar delegados genéricos, sobrecargas de delegados, cosas así como mezclando ya temas y armar algo como más amplio. Pero por lo que vimos nosotros, que los declaramos con un tipo de retorno específico y unos parámetros de entrada específicos, en hilos vimos que eso nos limita y en eventos habrán visto que también, que el manejador del evento tiene que coincidir con la firma del delegado con el que declaran el evento. Sí, ya vamos a llegar a eso igual. Profe, Sí. ¿y por qué es tan importante el hecho de que haya que mantener la firma del delegado? O sea, ¿qué pasaría si no fuese así? No te va a compilar. ¿Por qué es importante? Es la eterna discusión de los lenguajes tipados frente a los no tipados. Depende de gustos y necesidades.
Para mí, el hecho de que sea tipado, primero, el IntelliSign funciona mucho mejor. A la hora de controlar lo que tenés que hacer menos controles porque hay una parte del control implícito que te lo está haciendo el tipo que estás recibiendo. O sea, vos sabés que un string es un string y no es un entero. O vos sabés mejor que un int es un número. O sea, ahí no pueden venir caracteres como pasa en JavaScript, que no es débilmente tipado y en y en una variable podés en un momento tener un entero y después tener un texto. ¿Sí? Y eso hace que vos tengas que tener ciertos cuidados a la hora de programar para no tener errores en tiempo de ejecución, digamos. Estos lenguajes son de tipado fuerte, tienen la contra de que tenés que estar fijándote que el tipo sea el correcto y declarando un tipo para todo y todo eso. No son tan flexibles, son más estructurados, pero traen beneficios en el sentido de tienen mejor predicción, ¿sí? En los IDEs, tienen mayor seguridad a la hora de hacer un método. O sea, que si recibes un entero no tenés que hacer ningún control más allá de qué número es. Es eso. Para mí la seguridad de tipo, no sé si Fede o alguien quiere agregar algo, pero para mí va por ahí los pros y los contras. Esto es una característica de este lenguaje. Los delegados de C#, como casi todo en C#, son fuertemente tipados. Es una característica del lenguaje ser fuertemente tipado. Y trae beneficios y perjuicios. Entre los beneficios los que te mencioné. Como contra es Genial. menos flexible. Está bien. Gracias. Bien. Y en principio, sépanlo, esto sí, que si no coincide, les va a tirar el IDE, en tiempo de diseño se los va a marcar en rojo. Y si no estuvieran en un IDE que les maneje ese tipo de inteligencia, cuando compilen va a pinchar. O sea que C# no compila si no cumplimos con la seguridad de tipos. Bien. ¿Qué es un hilo o un subproceso? Recuerden, hilo, hebra, subproceso, thread, son todos sinónimos. Y abajo está la otra pregunta que es, ¿qué es un proceso? ¿Sí? Recuerden que un proceso es el conjunto de hilos junto con los recursos que consumen. ¿Sí? En un proceso puede haber al menos un hilo y de ahí en adelante muchos. ¿Sí? O sea, todo proceso tiene un subproceso o hilo al menos y podría tener más. Y el conjunto de esos hilos junto a los recursos que consumen es lo que hace al proceso. Y los hilos lo que nos permiten es realizar tareas en paralelo. ¿Sí? Es que el procesador, en realidad el sistema operativo, maneje esas tareas en paralelo o simule de la manera más eficiente posible el paralelismo. ¿Sí? Después queda en el sistema operativo si va a aprovechar todos los hilos reales o la posibilidad de multiprocesamiento de la CPU y cómo lo va a aprovechar. Eso, como estamos en un lenguaje de alto nivel, lo maneja el sistema operativo. Lo que nosotros sí podemos hacer es decirle al sistema operativo, quiero que estas 4 tareas, ¿sí?, las hagas en paralelo. Y como les mostré el otro día en la imagen, ¿sí?, algo que si tuvieras que esperar que termine la tarea anterior para iniciar la siguiente, tarda, no sé, 1 minuto, ahora lo podés hacer en, no sé, dividirlo, uno tarda 15 segundos, el otro tarda 20, el otro tarda 15, pero todas van en paralelo, entonces la suma lo que te va a dar es que el total de tareas que tenías que hacer va a tardar lo que tarde la tarea con más duración, ¿sí? La que más tiempo haya llevado. De otra forma, es la suma de todas. Entonces ahorras un montón de tiempo. Hay temas de .NET que ya los resuelve automáticamente en hilos separados y hay otras veces que vale la pena que nosotros le indiquemos esto, hacelo en un subproceso aparte. ¿Sí? Tal vez estamos cargando un archivo muy pesado o como vimos nosotros tenemos que manejar algo que no bloquee al usuario o que no bloquee algún proceso que estemos corriendo. ¿Sí? Así que eso es un hilo y esos son los beneficios que trae un hilo. ¿Cuáles son los posibles parámetros de entrada para el constructor de la clase thread? ¿Qué son? ¿Para qué sirven y en qué se diferencia? Bueno, esto lo hablamos recién, ¿no?
tenemos estos dos delegados, thread start y parametrize thread start, que son delegados, tipos delegados que nos sirven para pasar como referencia encapsulado el método que vamos a ejecutar en un subproceso aparte o en un hilo aparte. Entonces, lo que hace es cuando instanciamos el hilo, guarda este delegado, si tiene este delegado, el objeto thread almacenado, y cuando le damos .start, le hace lo invoca, ¿sí? lo hace correr tiene la lógica necesaria para hacerlo en un hilo aparte, ¿sí? En un subproceso aparte en paralelo. ¿En qué se diferencian thread start y parametrize thread start? Lo que hablamos antes, la firma del delegado y, por lo tanto, el método al que podemos referenciar con ese delegado. Si ambos retornan void, pero thread start no recibe nada como parámetro y parametrize thread start recibe object, un parámetro de tipo object. Cuando termina la vida de un hilo, teníamos varias posibilidades acá. Uno es que lo abortemos con .abort de manera explícita. Si el hilo está corriendo, le hago .abort, murió el hilo. ¿Se acuerdan cuál es la otra forma de que termine la vida de un hilo? Cuando termina el proceso que está corriendo. Exacto, o sea, eso significa, yo le referencié un método, ese método se terminó de ejecutar como si fuera cualquier método, o sea, llega al final del bloque de código, a la llave de cierre, y ahí murió el hilo, ¿sí? Cuando terminó de ejecutar ese método, murió el hilo. El tema es cuando tenemos código que lleva mucho tiempo ejecutar y tal vez no se terminó todavía de ejecutar, o estamos en estos while true que armamos nosotros. ¿Te hago una pregunta? Sí. Si yo aborto un hilo, ¿lo puedo volver a iniciar? Creo que no, o sea, porque no me funcionó, pero... ¿Y lo puedo suspender, por así decirlo? Creo que hay una forma de suspenderlo, pero está deprecada. ¿Deprecada qué quiere decir? Perdón, la ignorancia. Sí, perdón. Deprecado es en desuso, que se recomienda dejar de usarlo porque ya... por algún motivo, ¿sí? Porque ya no se está manteniendo, porque tiene vulnerabilidades o lo que sea. Es un método que sigue estando ahí, pero que no le dieron mantenimiento y que te recomiendan. De hecho, cuando vas, el IntelliSense mismo te va a decir que está deprecado y que te recomiendan que no lo uses. Ok. Tenga en cuenta esto, es muy importante. Creo que hay una pregunta más abajo. Ah, no. Bueno, debería estar esa pregunta. Que no podemos revivir un hilo. O sea, si ya lo abortamos o terminó su procesamiento, ese hilo ya fue, ¿sí? Y en todo caso lo que tenemos que hacer es generar uno nuevo, referenciando el mismo método, lo que sea. Pero un hilo que ya murió, que ya terminó, ¿sí? Solo se puede iniciar un hilo que no se haya iniciado antes. Hay formas de suspender que no es suspender, sino hacer que la ejecución se detenga durante un tiempo. Eso es el sleep, el thread sleep. El thread sleep lo que hace es, por los milisegundos que vos le pasás como argumento, pone a dormir el hilo esa cantidad de milisegundos. ¿Cuál hilo? En el que se haya ejecutado el thread sleep. Si vos lo ejecutas el thread sleep en un hilo secundario, en ese. Si lo haces en el principal, te va a dormir el hilo principal, ¿sí? Llamamos hilo principal al primer hilo que se crea por defecto, ¿sí? Cuando inicia un proceso. Mauri, entonces, ¿termina la vida cuando se ejecuta el punto abort o cuando termina el proceso que estaba corriendo? Correcto. Bien. Y no se lo puede volver a iniciar. Ahí Lautaro, no sé qué decías que tira excepción a abort. Bueno. Abort te va a tirar una excepción si tratás de abortar un hilo que no está corriendo, ¿sí? Bien. Tengan en cuenta que las versiones más nuevas de .NET, el abort también está deprecado. Y es que ya la clase thread fue reemplazada por otra.
En cuanto podamos vamos a actualizar la materia, pero lo importante, lo que se tienen que llevar de acá es el concepto de hilos, porque eso sí se usa mucho de una forma, con una clase, con otra, pero hilos se usa. Al menos en los lenguajes multihilo como C Sharp o Java. Nada, cuando creabas un hilo ya terminado abort, guarda una excepción. Ok. Bien. Bueno, y lo último que les muestro acá es explicar línea a línea, ¿sí? El tema de la invocación desde Windows Forms, que teníamos este problema, que les mostré yo en la clase y que se las expliqué, está grabado, línea a línea. Vuélvanlo a ver, ármenlo ustedes. De nuevo, como les dije en lo de SQL, que creo que a algunos se lo corregí. Alguien me escribió con SQL y se lo corregí. Lo mismo con esto, o sea, si quieren me lo mandan por Slack y se los corrijo para no volver a explicar exactamente lo mismo que dije la otra clase que está grabado. ¿Qué es? Bueno, de hilos, ¿dudas de hilos? No. Bueno, de eventos. ¿Qué es un evento? Esto se los conté con Windows Forms. Y seguro Fede profundizó el jueves. ¿Sí? Un evento es casi lo que te dice el nombre, ¿no? Sucedió algo, es un mensaje, un aviso que lanzan los objetos, que comunican los objetos a otros objetos que están escuchando, de que sucedió algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, puede ser la acción de un usuario, puede ser el cambio de estado del objeto. Recuerden que el estado del objeto son los valores que toman sus atributos en determinado momento del tiempo. ¿Sí? Imaginemos que cambió algo en ese estado que justifique avisar mediante un evento que ocurrió ese cambio. Cualquier acontecimiento relacionado a un objeto puede ser comunicado a otros objetos a través de eventos, ¿sí? ¿Qué es un manejador de un evento? Bueno, es este método, ¿no? Encapsulado en un delegado que se va a ejecutar cada vez que ocurra el evento al que se suscribió, ¿sí? Recuerden que en eventos tenemos un objeto que lanza el evento cuando ocurre este acontecimiento y hay un objeto que está escuchando y que no solo está escuchando, sino que asignó un fragmento de código en un método que se va a ejecutar cada vez que ocurra ese evento. ¿Hasta acá me siguen? Es lo que hacíamos en Windows Forms, ¿sí? El usuario hizo un clic y yo tenía un método que cada vez que el usuario hace un clic en cierto botón, se ejecutaba. Es eso, el evento es el clic y el manejador es ese método que se ejecutaba cada vez que el usuario hacía clic, ¿sí? Lo podríamos asociar como una especie de consecuencia de lo que dispara ese evento. Lo configuramos nosotros con ese delegado, que suceda tal cosa, tal método, cuando pase X. Correcto. La diferencia es que eso que pasa no pasa en el mismo objeto que lanza el evento, sino que pasa en otro objeto que eligió suscribirse a ese evento y que tiene una lógica propia que tiene que responder a ese evento, que no sabe cuándo va a ocurrir. Eso se lo va a decir el otro objeto. Entonces, es como, yo pongo siempre este ejemplo del newsletter, ¿sí? Que te llega con propaganda, ¿sí? O que te llega, no sé, por ejemplo, estás en el online banking o en el home banking y hiciste una transferencia. Y cuando hiciste la transferencia, te llegó al mail un aviso de confirmación o lo que sea. Bueno, esto es llevándolo a un ejemplo de la vida real. En el mundo de los objetos es yo objeto, cuando haga algo, te ofrezco la posibilidad de avisarte, ¿sí? Te ofrezco la posibilidad de suscribirte a mi lista de correo. ¿Quién haría eso? No sé por qué haría eso, pero bueno. Lo que te ofrece el objeto es, te ofrezco suscribirte a mis avisos de correo, como hacen algunas páginas. Bueno, entonces vienen otros objetos y dicen, esto me interesa, me suscribo. Y en la analogía, en vez de llegarte un mail, te llega
este mensaje, que es el del evento, que ocurrió el evento, y vos, a través del delegado que asignaste, vas a ejecutar un método propio, vos objeto, vas a ejecutar un método propio cada vez que te llegue ese mensaje, ¿sí? Recuerden que en el mundo de objetos tenemos varias formas de comunicación entre objetos. Una es directamente ejecuto el método del objeto, el servicio que expone el objeto, o la operación que expone. Otra forma es a través de eventos, ¿sí? Que es una forma menos directa. Es cuando ocurra algo. Bien. ¿Los enredé más o estamos bien? Por ahora bien. Bien. Acuérdense de la clase de repaso, o sea, pregunten ahora. Bien. Yo te quería hacer una pregunta, Mauri. Sí. Pero tiene que ver con el tema de suscribirse y de suscribirse. Digo, cuando vos Mm. te suscribís, un objeto, no sé, persona, ponele, ¿no? Se suscribe a un evento. O un jugador de fútbol se suscribe, como había hecho Fede, al evento que era meter gol, creo que era. Y haces el más igual, bla, bla, bla. ¿Cómo funciona eso? O sea, se suscribe y cuando pasa. O sea, no entiendo la metodología de cómo funciona, digamos, la suscripción. Bien. Vos tenés una instancia de un objeto que es el objeto a lanzar el evento. ¿Bien? Sí, perdón. No sé, el objeto que lanza el evento mi ejemplo es el... No sé. Hay un nuevo producto o se... Te doy un ejemplo. Hay una Mauro. oferta. Sí, ¿qué? Decime. Con el TP, por ejemplo, yo lo que estaba haciendo, había uno de los botones, que es un botón de mi formulario que disparaba un nuevo formulario que era generar factura. Yo lo que hago ahí es ese evento, generar factura, tiene un método adentro que es el de descontar stock. ¿Te sirve? Sí, ahí no entiendo bien. Algo que quiero que les quede claro es... Hay un objeto que emite el evento y un objeto que escucha, y no son el mismo objeto, ¿sí? Porque si es el mismo objeto, directamente invocan al método y ya. O cambian el estado del objeto y ya. Los eventos son formas de comunicación entre objetos distintos. ¿Podrían ser de la misma clase? Sí. Yo lo veo más como una forma de comunicación entre... bueno, si lo ves en el caso de los formularios, ahí tenés como que la clase base está lanzando el evento. Yo por eso te decía, Mauri, ahí medio que me hizo un clic, poniendo el mismo caso que había hecho Fede, vos tenés la clase goleador, el evento hacer gol, y ese evento hacer gol está dentro de otra clase que es gol, por ejemplo. Entonces, el que recibe debería ser el goleador, y la clase gol es la que tiene el evento, que comunica, digamos, entre los dos. ¿Es así? Yo les voy a dar un ejemplo mejor. Que algo que había hecho acá para la materia en algún momento. Tenía en el Windows Forms un alta de lo que quieran, productos, por ejemplo. Y cada vez que se hacía un alta, una modificación o un borrar del producto, ¿sí? La clase que hacía esa modificación lanzaba un evento y ese evento era escuchado por el formulario. ¿Para qué? Para que actualice la grilla. ¿Sí? Para que la grilla se muestre con los datos actualizados. Es decir, si hay un producto menos, que muestre un producto menos. Si se agrega un producto, muestra un producto más. No sé si es el mejor ejemplo. La verdad que esto de eventos a veces está asociado a cambios de estado de los objetos. Por ejemplo, ahora me acuerdo de este ejemplo que sí fue real. Que cuando se cargaba una propiedad, ¿sí? Tenía que ir a buscar otros datos, lanzaba un evento que lo que hacía es que se vayan a buscar datos a otro lugar,
¿sí? Para rellenar. O sea, cuando llegaba este dato, que era el número de una cuenta, con ese dato yo tenía que ir a buscar un montón de otros datos, ¿sí? A otro lugar. Entonces, el evento es, tengo el número de la cuenta, ¿sí? Hacé todo lo que tenés que hacer y tráeme los datos. Otro ejemplo, que es lo que van a usar ustedes en JavaScript, JavaScript es puro evento, es todo esto de la interacción del frontend, ¿sí? Ustedes van a ver JavaScript el cuatri que viene y van a ver que cuando el usuario, para cada elemento HTML de la página, para cada textbox, para cada botoncito, como pasa acá en Windows Forms, hay asociado un evento. El evento, bueno, cada vez que cambia, llamame a esta función de JavaScript. O cada vez que el usuario hace clic en este botón, llamame lo mismo. O cada vez que el usuario hace foco en alguna parte de la página, lo mismo, ¿sí? Entonces, tal vez en el mundo de los eventos está mucho más relacionado a lo que es una interfaz de usuario, pero también se puede llegar a usar como eventos propios de la lógica de negocio, ¿sí? Como es el que les mencioné recién. Y también hay eventos a escala de infraestructura, o sea, ya saliendo de una solución puntual, sistemas que se hablan a través de eventos, a través de mensajes, colas de mensajes, pero a nivel infraestructura, ¿sí? Lo que hacen básicamente es que cada vez que ocurre algo en un sistema, manda un mensaje que queda en esa cola y otro sistema levanta esos mensajes como si se suscribiera, levanta esos mensajes y hace algo, ¿sí? Esto se usa muchísimo hoy en día porque está creciendo mucho lo que son las arquitecturas distribuidas, es decir, que tenés en los sistemas, en vez de estar todos así agrupados en una sola solución, en un solo proyecto, son muchos sistemas chiquitos que interactúan entre ellos, ¿sí? En distintos lenguajes, con distintas formas de interactuar, pero se usa mucho esto de los eventos. Es lo mismo a gran escala, o sea, el concepto es el mismo. Ocurrió algo, lanza un mensaje, ese mensaje lo escucha otro y hace algo cada vez que le llega el mensaje, ¿sí? Entonces, volviendo, pues me fui, volviendo a la pregunta de Guido, ustedes lo que hacen es, tienen una instancia del objeto emisor, ¿sí? Del objeto que emite el evento, y le hacen punto, o sea, a ese objeto le hacen punto y les aparece el rayito con el evento. Después le ponen más igual y le asignan un método que va a manejar ese evento cada vez que sea lanzado. Esa es la suscripción. El objeto receptor agarra esa instancia con el evento, le pone más igual y le asigna un método. Ese método en realidad está encapsulado en un delegado, ¿sí? Porque de otra forma el evento no podría invocar a ese método, ¿sí? Te hago una consulta con esto último que dijiste. Entonces, a ver, entonces, el objeto que agarra y está escuchando el evento, ¿es el delegado? ¿O bien, no? Bien. Ustedes lo que hacen es, al evento, ustedes tienen un objeto, ese objeto tiene un evento. Cuando hacen el más igual, lo que están haciendo es agregar un método más encapsulado en un tipo de delegado, porque de otra forma no se puede referenciar métodos, a la lista que tiene, no es una lista, en realidad están concatenados, pero no importa. Imagínense que el evento adentro tiene una lista de delegados a invocar cada vez que ocurra el evento. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes desde el objeto receptor lo que hacen es agregarle con el más igual a tu lista de métodos, o tu lista de... Sí, tu lista de métodos, agregarle este otro. Entonces, cada vez que ocurra el evento, va a invocar a través del delegado todos esos métodos que se suscribieron, ¿sí? A nivel objeto estamos hablando siempre, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar que cuando hacen el más igual sobre el evento y le ponen después el manejador, lo que les dicen es agregar tu lista de manejadores al evento, le dicen agregar tu lista de manejadores, este otro. Y entonces cada vez que ocurra un evento se van a ejecutar todos los manejadores que se hayan suscrito, que los guarda en el fondo, lo está guardando
el tipo delegado del evento está guardando todos esas invocaciones encapsuladas, ¿sí? ¿Vos hacías el invoke del evento cada vez que agregabas, actualizabas, borrabas un producto? Sí. Y ese evento, lo que hacía era, se escuchaba desde el Windows Forms, y el Windows Forms hacía la consulta y actualizaba la grilla. Sí. ¿Lo inserta en la pila de llamadas? No sé si es una pila de llamadas. No mezclemos con la pila de llamadas que mencioné en excepciones. Esto es como una lista de métodos encapsulados en el tipo delegado del evento. Es como, cada vez que le das más igual, agregás a esa lista del evento los métodos que va a tener que invocar cuando ocurra. Pero ese agregar se hace desde el objeto receptor, el que esté interesado en suscribirse a ese evento. ¿Sí? Vuelvan a preguntar si necesitan, porque yo sé que es un tema que es medio... Para mí lo más fácil es verlos de Windows Forms. Ustedes hacían exactamente eso. Pregunta de vuelta. Lo Sí. que preguntó antes Ari, que no me quedó claro. El que escucha, entonces, ¿quién es la llamada? Donde declaraste el evento y lo lanzás es el que emite el evento. Sí, eso sí. Y el que escucha es el que hace el más igual y le agrega el manejador. Ese es el receptor. ¿Sí? Para mí, no tiene gracia que estén dentro de la misma clase, ¿sí? Salvo el caso este de formularios donde estamos escuchando, ojo, solamente en los eventos propios del formulario estás escuchando los eventos de la clase base. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, el onClick es de otro objeto. Es el evento del objeto del botón. Y lo estás escuchando desde el objeto del formulario. Entonces el botón te avisa, mirá que me hicieron clic, y ejecuta tu manejador en el objeto del formulario. ¿Sí? ¿Los eventos solo se pueden lanzar desde la clase de se declaró? Sí. No invocar, se pueden lanzar desde la clase de se declaró. Y se pueden suscribir desde desde la clase o desde el objeto, la instancia de esa clase, ¿sí? Los eventos solo se pueden lanzar desde la instancia de la clase que los declaró. Y si son eventos estáticos, desde la clase que los declaró. Y suscribirse a eventos desde cualquier objeto que tenga acceso a esa instancia que lo va a lanzar, ¿no? Porque te tenés que suscribir. ¿Vamos bien? ¿O avancemos? A ver si les trae un poco más de luz a esto. ¿Por qué los eventos son de un tipo de delegado? ¿Cómo impacta esto a los posibles manejadores de ese evento? Bueno, es lo que les decía recién. ¿Cómo sabe el evento quién está escuchando y los invoca? Bueno, es a través del delegado. Ustedes cuando declaran el evento lo declaran de un tipo delegado. ¿Por qué? Porque internamente va a guardar referencias a métodos en ese delegado, ¿sí? Y esos métodos tienen que cumplir con la firma del delegado. El delegado es como un delegado sindical. Bueno. Entonces es eso, ¿sí? El evento está ligado a un tipo de delegado y ese tipo de delegado, los manejadores de ese evento tienen que cumplir con la seguridad de tipos del delegado del evento, ¿sí? ¿Qué sintaxis se utiliza para suscribirse a un evento? El más igual, ¿sí? Evento más igual manejador. O el menos igual para desuscribirse, evento menos igual manejador, ¿sí? Eso para desuscribirse. ¿Un mismo manejador puede estar suscrito a distintos eventos simultáneamente? Es decir, ¿un manejador está escuchando más de un evento? Sí, se puede, ¿sí? Le hacen más igual a los distintos eventos. ¿Y un mismo evento puede tener más de un manejador? También se puede, ¿sí? Sobre un mismo evento podemos hacer
infinitos más igual, ¿sí? Que haya varios manejadores escuchando ese mismo evento. ¿Sí? Ambas cosas se pueden hacer. Que un evento sea escuchado por varios manejadores o que un manejador escuche a varios eventos. ¿Sí? Tal vez la primera es más normal, pero se puede hacer ambas. ¿Qué papel juega la clase emisora y la clase receptora? Bueno, acá yo le pondría objeto emisor y objeto receptor si el evento es de instancia. Es lo que les conté antes, ¿sí? El objeto emisor lanza el evento y el objeto receptor se suscribe su manejador para que se ejecute cada vez que se lance el evento. Asocia con los conceptos, lo acabo de hacer. Y el que declara el evento, ese me faltó, es el mismo que lo emite, ¿sí? Es el objeto emisor. ¿Puedo declarar eventos estáticos? Sí, lo mencioné antes. En ese caso no hablamos de objetos, emisor y receptor, hablamos de clase emisora y receptora, ¿sí? Y sigue las mismas reglas de lo estático que ya hablamos, ¿sí? Está ligado a la clase y no a una instancia. ¿Puedo definir un evento en una interfaz? Sí. Yo creo que se los había mencionado en algún momento. Uno puede definir eventos en una interfaz. Si tengo un evento de instancia y 5 instancias de esa clase emisora. Bien. Y quiero suscribirme a los eventos de todas las instancias. Es decir, tengo 5 objetos emisores y me quiero suscribir a todos. ¿Cuántas veces tengo que asociar el manejador al evento? 5. ¿Por qué? Y porque cada uno lo puede llegar a lanzar en algún momento. Exacto, ¿sí? Recuerden que si el evento es de instancia, la asociación entre evento y manejador es a nivel de instancia. Y me quiero suscribir a 5 instancias, me tengo que suscribir a las 5, ¿sí? Entonces, tal vez el evento 1, ustedes sabrán por objetos, saben que cada objeto tiene su propio ciclo de vida. O sea, que un objeto se lo lleve el garbage collector no significa que al otro de la misma clase, a la otra instancia también, ¿sí? Eso depende de si tenemos la referencia, si lo estamos usando, lo que sea. Entonces, lo mismo ocurre con el criterio de lanzar el evento. Tal vez uno de los objetos de esa clase lo lanza en un momento y el otro lo lanza en otro momento. Entonces, si nos queremos suscribir a todos los objetos de esa clase, al evento de todos los objetos de esa clase, hay que, en este caso, suscribirse 5 veces, ¿sí? Si hay 5 instancias, son 5 veces. Dudas de eventos, así ya arrancamos el modelo porque me gustaría que lo resolvamos entre todos al final de la clase o que lo resuelva yo lo más rápido posible. ¿Dudas de eventos? Bien. Yo, dice. A ver, Maximiliano. Hola, ¿se me escucha? Sí. Yo tengo una duda, pero con un ejercicio de la guía. Bueno. ¿Quieres compartir rápido? Sí. Uy. Mientras Fede anda pasándoles el modelo por Slack. Ya se los pasé a las 6:30. Ah, bueno. Consulta con... Hago por Slack, perdón. Sí, ahora lo vemos igual entre todos. Mientras anda mostrando Maxi. Y... creo que tiene que salir para que pueda compartir. No sé. No, igual. Bueno, yo detengo la presentación. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Mi duda es cómo invocar acá el evento en el ejercicio 68, que dice dentro del evento click, si ya se encuentra intensiado el formulario, lanzar el evento notificando al usuario nombre y apellido. Pasa que dijiste recién que solamente se puede lanzar el evento dentro de la clase persona y ahí te está pidiendo dentro del evento click. Así que no sé dónde... ¿Dónde está declarado el evento click? ¿Qué es el click del formulario? Claro.
No, eso lo lanza, bueno, ya estuvimos trabajando con Windows Forms. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para asociar el evento del clic a un manejador? Anda al diseñador. ¿Cómo era? Ahí arriba lo tenés. De las pestañas, la que está más a la derecha. Vos fijate, ¿sí? Acá es el código que hace el diseñador gráfico de Windows Forms, ¿no? Sí. Habría ahí lo que dice código generado por el diseñador de Windows Forms. Y anda al botón que va a generar el clic. Acá. Ah, acá lo está. Ahí vos ya lo asociaste, seguro le hiciste un doble clic en el designer o algo. Y lo que te hace es lo mismo que hacen ustedes, pero lo hace automáticamente. ¿Se acuerdan? Había otra forma también por el rayito de las propiedades, también se podía asociar por ahí. Estos eventos de Windows Forms, como están viendo acá en este código, funcionan igual que los eventos que ustedes están declarando y que están manejando en su propio código. Entonces tendría que ser bis. ¿Pero qué es lo que te pide el ejercicio? Si no está instanciada la clase persona, lance el evento que cree en la clase persona. O sea, lance este evento. Este. A ver, mostrame la consigna, porque no estoy Acá. siguiendo. No sé si se llega a ver, pero... Si persona... Bien. Tendrá un atributo privado tipo persona. El método de clase notificar cambio recibirá un mensaje de tipo string con único parámetro. El evento clic asociado al botón del formulario deberá. Bien. Si la persona en el formulario aún no fue instanciada, se deberá instanciar a partir del nombre y apellido, eso lo estás haciendo. Bien. Si la persona del formulario ya se encuentra instanciada, actualizar la persona, lanzar un evento notificando al usuario si ha cambiado el nombre o el apellido. Claro, había un método que ya le informaba. En ambos casos, notificar al usuario siempre el nombre y apellido de la persona utilizando el método mostrar. ¿Y cómo actualizás la persona? Ahí, Fede, ¿no estás? No sé. Always. No sé si estoy siguiendo bien lo que pide el ejercicio. Voy al ejercicio. Voy a ver, volveme a decir, para. Él dice que tiene el punto C del form persona, que dice que en el evento click, si la persona del formulario ya se encuentra instanciada, actualizar la persona, lanzar un evento notificando al usuario. Sí, hay que actualizar el nombre y el apellido y en ese momento lanzar un evento. Pero hay que meter un evento es en la propiedad si quieren, háganlo rápido y fácil, un evento en la propiedad. Pero eso en la propiedad, claro, eso es lo que me imaginaba yo. En persona crea un método para actualizarlo o en las mismas propiedades que son para actualizar. En las propiedades, no importa, lo va a lanzar siempre en la propiedad, depende cómo lo hayan hecho, si en el constructor llaman a la propiedad o no, no importa. Pero aunque sea que lance el evento, el tema es practicar eventos, no el detalle. Está bien, él lo que me preguntaba es que lanzo, porque no se puede lanzar un evento por fuera del objeto que lo declaró. No, por eso en persona. En persona, o sea, en la propiedad de persona cuando lo actualizas o te creas un método para actualizar persona y en ese método. Bueno. ¿Se entiende? Entonces, sí. Bueno, era eso. Bien. Bueno, vamos a... Sí. No, era para Maxi. Yo lo que hice fue en cada propiedad, en los set, le agregué un invoke al evento, poniéndole un string, se ha actualizado tal nombre o apellido. Y cada vez que se actualiza, utiliza el notificar cambio del form, el método, para mostrar en el message box. Sí.